Muy buenas tardes, estimados aprendices. Espero que se encuentren bien. Bueno, Buenas tardes, instructor. ¿cómo está Marley? Ahí voy, ahí voy. Instructor, cualquier cosa de pronto, lo que pasa es que donde yo estoy ubicada está lloviendo durísimo. Entonces no Sí, sé si señor. de pronto en algún momento la señal me juegue una mala pasada, ¿vale? Tranquila, Marley. Perfecto, sí, señora. Ay, gracias. Ok, con mucho gusto. Ya la veo un poquito mejor, gracias a Dios. Se siente un poquito mejor. Sí, sí, voy mejorando. Ah, bueno, Afortunadamente voy mejorando. afortunadamente, sí, señora. Bueno, chicos, entonces vamos a dar una esperita de 2 minutos más para que los compañeros se terminen de conectar y a las 6:03 empezamos. ¿Listo? Listo. Buenas tardes nuevamente para todos. Espero que estén bien. Vamos a dar inicio a nuestra sección sincrónica, a nuestra cuarta sección sincrónica del día 14 de junio del 2024, en donde vamos a estar hablando acerca de unas temáticas que son la parte del triángulo del servicio, los canales de atención en el servicio al cliente y los momentos de verdad mencionados en esa parte de ese reconocimiento de los clientes. Entonces, vamos a iniciar con una pequeña, digamos que un pequeño repaso de lo que pudimos observar el día, el día miércoles. ¿Me confirman si ven la presentación, por favor? Sí, señor. Perfecto. Nosotros hablábamos dentro del área de servicio al cliente e identificábamos que el servicio al cliente se refiere a todas las acciones que se son implementadas para los clientes antes, durante y después de una compra, ¿cierto? Entonces, cada una de esas estrategias basadas en lo que nos mencionaba, eh, que si esa atención se refiere al trato que le queremos dar al cliente o que le damos al cliente cuando interactuamos con él, y el servicio, que es la articulación sistemática, en donde es armoniosa, de acuerdo a los procesos y a las acciones que buscan lograr la satisfacción del cliente. Aparte de eso, mencionábamos también que en el servicio es más que amabilidad y gentileza, es la disposición de servir con efectividad. Y mencionábamos también 7 principios claves del servicio al cliente.
dentro de esos 7 principios claves del servicio al cliente, definíamos cada uno como que un cliente es la persona más importante en cualquier negocio, que un cliente no depende de nosotros, nosotros dependemos de él, que un cliente no es una interrupción de nuestro trabajo, es un objetivo, que un cliente nos hace un favor cuando llega, no le estamos haciendo un favor atendiéndolo, que un cliente es una parte esencial de nuestro negocio, no es ningún extraño, que un cliente no es solo dinero en la caja registradora, es un ser humano con sentimientos y merece un trato respetuoso, un tratamiento respetuoso, que un cliente merece la atención más comedida que le podamos dar y es el alma de todo negocio. También dentro de esos aspectos mencionábamos que una empresa se debe desarrollar a través de 3 variables de equilibrio, que es la calidad del producto, la calidad del servicio al cliente y los costos desarrollados pues en cada una de esos quehaceres dentro de la unidad administrativa que ofrece el servicio y la atención al cliente. Ahora sí, es importante resaltar que dentro de ese triángulo del servicio voy primero a presentarles aquí la parte de la plataforma en donde nos menciona pues esa parte del área del servicio. ¿Me confirman si se puede ver la plataforma? Sí, señor. Perfecto. Entonces, mencionamos que para englobar todo el proceso de lo que es ese servicio al cliente, tenemos en cuenta 3 aspectos que son fundamentales en esa área de servicio al cliente, que es, primero, conocer el triángulo del servicio. Segundo, conocer cuáles son las características que tienen esa parte del servicio al cliente, esas condiciones o esos canales de atención que tienen en el servicio al cliente, y también definir parte de los momentos de verdad que se llevan a relacionar con respecto del área de servicio al cliente. Entonces, ¿quién me puede, por favor, leer lo que dice la plataforma del SENA? ¿Qué dice en cuanto a lo que se denomina o lo que se requiere en cuanto al triángulo del servicio, por favor? Yo, instructor. Bien puedan. Como sabemos, las relaciones son muy importantes en el sector de los servicios. El triángulo de los servicios describe todas las relaciones que existen entre la empresa, los empleados y los clientes. Además, también destaca la importancia de los sistemas de un sector de servicio y cómo estos sistemas ayudan a conseguir la satisfacción del cliente. El triángulo del servicio puede utilizarse también para comercializar el servicio entre los consumidores. Depende completamente de la interacción que se produce entre el cliente y el proveedor de servicios. Veremos cada una de estas interacciones en detalle y también leeremos cómo comercializar con el cliente en función de la interacción. Muchísimas gracias, Nirday. Entonces, de aquí podemos mencionar que el triángulo del servicio está establecido como una forma de diagrama en donde se interactúa con la estrategia del servicio, el personal y el sistema, los cuales giran alrededor del cliente en una interacción creativa para mantener un alto nivel de calidad en ese servicio. Dentro de esas condiciones del servicio, podemos denominar que están las estrategias, está la gente, está el sistema y englobado está el cliente. Ahora se los presento en la diapositiva como tal. Y este triángulo, como ejemplo, está
mencionado en una compañía en donde hay una serie de clientes, en donde hay una serie de empleados y por último es la gente que me va a generar la información relevante en cuanto a mi producto o a mi servicio. Podemos considerar en el marco en que se describen esas relaciones entre los sistemas, entre las estrategias, entre los servicios y las personas, colocando siempre al cliente en el centro de ese triángulo, porque allí es donde se van a interactuar con los grupos específicos de esa tipología de clientes y donde esa interacción que se logra va a mantener un alto nivel de calidad en el servicio. Y aquí es donde se constituye un elemento fundamental en lo que se sitúa como el centro del triángulo del servicio. Entonces, ese cliente, basado en esas condiciones, nos menciona unas características fundamentales e importantes que están desarrolladas de la siguiente manera. Entonces, les voy a compartir la presentación que está acá. Y esa presentación nos determina el triángulo del servicio en esta condición. Que esa condición está mencionado en la estrategia, en el sistema, en la gente y como eje central el cliente. Entonces, cada uno de los vértices del triángulo que los componen, como por ejemplo, vamos a dar inicio con la parte de la estrategia. Esa es la estrategia del servicio. ¿Qué es esa estrategia del servicio, muchachos? Aquí es donde vamos a denominar como una fórmula o una en cuanto a unas características para la prestación de un servicio. Que esa fórmula, que esas características para la prestación de ese servicio va a ser de forma inherente a una premisa de un beneficio. Ojo, ya sea por un bien escogido de valor para el cliente y que va a establecer una posición competitiva real. Entonces, ¿qué sugiere que esa estrategia del servicio se pueda diseñar? Entonces, a través de una consideración de objetivos y metas que el servicio puede ofrecer para atender las necesidades particulares de nuestros clientes o del mercado globalizado. Entonces, ese mercado va a estar establecido en unas distintas áreas en donde están competidores, donde se van a concretar y se van a facilitar el momento de explicar, de expresar al cliente cuáles van a ser las estrategias, cuáles van a ser las condiciones para que ellos tengan un servicio adecuado. Entonces, parte de esa estrategia también se denomina o se enfoca la parte del liderazgo. Y ese liderazgo en ese servicio va a generar una mentalidad de servicio dentro de una organización. Lo que se va a escuchar la voz del cliente, en donde se podrán conocer cuáles son sus expectativas, qué es lo que ocurre con el desempeño y por qué ocurre, cómo debo de hacer para mejorar y cuáles son las bases para establecer, digamos que, un rumbo estratégico global. Esas estrategias de ese servicio sirven de guía para el camino a seguir en toda la organización. Entonces, como todo esto está englobado en el desarrollo de líderes, en el desarrollo de niveles dentro de la organización y que va a ser esencial para convertir, digamos que la estrategia en resultados, van a referir en cuanto a la actualidad, en la mayoría de las organizaciones necesitan de grandes líderes, digamos que solidarios, carismáticos, que puedan ofrecer esa empatía y en que esos líderes sepan motivar y coordinar un enfoque de trabajo en equipo. Entonces, una vez identificando, digamos que las estrategias, podemos definir unas conductas que tienen un impacto congruente de acuerdo a esa estrategia. Cómo conocer el negocio, cómo conocer su gente, cómo tener unos
seguimiento de resultados, cómo recompensar a quienes hacen las cosas bien, cómo vamos a ampliar las competencias en cuanto a la gente y conocernos a sí mismos. Entonces, esas estrategias de servicio se derivan lógicamente en el paquete de la prestación de nuestro servicio. ¿En cuanto a qué? En cuanto a la suma total de nuestros bienes, de los servicios, de las experiencias ofrecidas al cliente. Entonces, parte de esa estrategia cumple un papel primordial, que es la excelencia en la calidad. Y esa estrategia del servicio va a implicar comprometerse con unos principios básicos en esa, que si el cliente es la persona más importante en cualquier negocio, cómo implica la entrega en que se promete, cuál es la sorpresa, y aquí es donde es algo que sucede cuando se da más de lo que se espera. En tercer lugar, podemos denominar la recuperación, cómo ganamos nuevamente la confianza del cliente y que ese servicio haya sido deficiente o finalmente tenga la parte eficiente, que haya equidad en cuanto a los negocios, en cómo se hace un contexto de ética, de esas reglas iguales en el juego para que el cliente y la empresa se sientan satisfechos. Entonces, toda esa, digamos que todo ese marco se puede denominar dentro de la organización el momento de adquirir, de conocer cuáles son los criterios de selección de esos empleados, cómo capacitar y educar en cuanto a la nueva tecnología, en cuanto a la evaluación de desempeño, en cuanto a los sistemas de redistribución, bueno, etcétera, etcétera. Entonces, esas estrategias también se denominan garantías para desarrollar un buen servicio al cliente. Por otra parte, tenemos el sistema. Dentro de esos sistemas, en cada uno del enfoque que le da esa área del servicio al cliente, es todo el mecanismo físico y ese procedimiento a disposición del personal que está oferente al servir para satisfacer las necesidades del cliente. Entonces, ese sistema refleja, digamos que la parte invisible para que el cliente tenga unas reglas, unos reglamentos y unos procesos que constituyen a esa base de la organización. Al momento de que, digamos que resultan invisibles para los clientes, va a tener un efecto más profundo en la experiencia del servicio al cliente, ya que esos sistemas determinan cuáles son los factores de comunicación, cuáles son los sistemas informáticos, cuáles son las máquinas de audio o de video, cuáles son las escaleras mecánicas, cuáles son los formatos que deben de ser llenados por el cliente, cuáles son las políticas de la organización, entre otros. Y que sin duda los sistemas son el principal apoyo del personal en cada uno de esos mecanismos que van a ser diseñados en función de los requerimientos del cliente. Y reafirmar cuál es la importancia a considerar en ese triángulo del servicio. Eso como un parte de un eje principal, en donde cada uno de los interrogantes logra es la satisfacción del cliente. Entonces, dentro de ese sistema hay 4 que son principales dentro de una organización, que están encaminados en un sistema gerencial para la toma de decisiones, para la parte estratégica en corto, mediano o largo plazo, y que en segundo lugar tenemos un sistema de reglas y esas regulaciones dentro de una organización, esas pautas para que los clientes y los empleados
tengan acceso, capacidad, desempeño e innovación dentro de cada uno de los aspectos de nuestros quehacer como empleados y el momento de complacer al cliente. Y por último, la parte de un sistema técnico. Y ese sistema técnico engloba todas las herramientas físicas. Y esas herramientas físicas van de la mano con las herramientas técnicas que están utilizadas para que cada organización tenga entrega en cuanto al servicio. Prácticamente, dentro de ese sistema, me va a llevar a la parte donde está la gente, ese sistema humano. Y ese sistema humano está constituido por cada una de las personas que hacen parte de la organización, clientes internos y clientes externos. ¿Y cómo va a ser la manera de interactuar entre sí? ¿Cómo va a ser la comunicación asertiva? ¿Cómo va a ser el trabajo en equipo? Perdón, ¿cómo va a ser la cooperación en la solución de problemas y el manejo de conflictos? Entonces, como ese personal incluye a los empleados de primera, segunda, tercera línea, siempre va a tener un supervisor encargado de entregar, o digamos que se va a enterar de cada una de las operaciones del servicio y cómo se está desarrollando ese servicio digamos que en el tiempo, en el momento, y cómo ese cliente se va satisfecho. Entonces, manifestar que aquí es donde se desarrolla un papel importante dentro de cada una de las organizaciones, porque aquí es donde se va a manejar una proporción considerable de los momentos de verdad, de esos momentos en que va a ser una actuación y que esa actuación depende de gran medida de la impresión que se lleva el cliente. Cada uno de esos empleados dentro de ese servicio debe poseer unas cualidades complementarias y que esas cualidades complementarias están en cuanto a la competencia para servir, en cuanto a las habilidades, en cuanto a los conocimientos, en cuanto a la prestación del mismo, en cuanto a la inclinación por el servicio, cuál es el interés para realizar los trabajos relacionados con el área de atención y servicio al cliente, cuáles son las actitudes, que si la orientación al cliente va a ser oportuna. Entonces, identificar cada una de esas competencias adecuadas de cada empleado sigue un papel que desempeña en proveerle la formación y el desarrollo continuo para lograr conductas congruentes con respecto a esas estrategias que mencionábamos al principio. Entonces, una manera organizada de servir, de motivar, de entregar un personal adecuado que da un servicio oportuno, que ese servicio no tenga alertas, no tenga inconvenientes, no tenga barreras, que podamos atender las necesidades de los clientes cuando se debe, que esas necesidades de los clientes sean escuchadas y que se adapte de acuerdo a la situación que está en el marco de referencia en cuanto a sus necesidades. Esto lleva a implicar digamos que un gran nivel en la resolución de conflictos, en esa resolución de problemas y determinar una calidad superior en cuanto a todo lo que va a enmarcar en la parte final. Y en la parte final de ese triángulo está denominado el cliente. Y ese cliente es el factor más importante, como lo desarrollábamos y como lo mencionábamos dentro del primer principio mencionado por Carl Albert en ese libro, el servicio al cliente. Entonces, como es el factor más importante, el cliente, porque es precisamente para él que las estrategias, que los sistemas, que la gente
existen, todos ellos llegan a constituir la completa experiencia del servicio al cliente. O al interactuar con cada uno de ellos. Entonces, al momento en que se encadena y se actúa alrededor del cliente, se produce unas relaciones claves. Una de esas relaciones es que entre el cliente y la estrategia. El cliente y la estrategia debe de ser comunicada a sus clientes con el propósito de articular las necesidades del cliente. Entonces, como esas estrategias están encaminadas a satisfacer esas necesidades, esa es una de las relaciones. La otra relación es entre los empleados y la estrategia, entre la gente y la estrategia. Aquí es donde debemos de comunicar a los empleados y que el buen servicio debe de comenzar por el nivel superior de la organización. ¿Dónde es el nivel superior? Desde la parte del CEO, desde la parte del director, desde la parte de la junta directiva, bueno, etcétera, etcétera, que van a lograr el compromiso de todos para ofrecer servicios de excelencia, de excelente calidad. Otra relación que existe dentro de ese triángulo del servicio es la consistencia de esas estrategias del servicio con los sistemas. Aquí es donde vamos a administrar cuáles son las operaciones diarias. Desde la parte técnica, cómo debe fluir en forma lógica de modo que facilite el servicio, el encuentro con el cliente. Y cómo el empleado por igual encuentra en esa organización un servicio oportuno y una atención oportuna. Ahora, la relación entre los sistemas y el cliente. Entonces, como es una interacción con los sistemas de la empresa, se van a facilitar las experiencias del servicio con ese cliente. Que esos sistemas me van a apoyar al cliente. Que esos sistemas me van a brindar digamos que las condiciones, los procesos más oportunos para atender a ese cliente. Y para continuar con otra relación, que es el sistema y los empleados. Entonces, como toda organización depende de unos sistemas enfocados a unas políticas dentro de las organizaciones y que no deben de ser obstáculo para que los empleados puedan ofrecer un servicio de calidad, esos sistemas y esa gente deben de ir mancomunados a garantizar el buen desempeño de la organización y trabajar en equipo para satisfacer las necesidades de esos clientes. Y finalmente, tenemos la relación entre el cliente y el prestador del servicio, en donde quizás esta sea la más importante de todas las relaciones dentro de ese triángulo. Aquí es donde se representan los momentos de verdad en cuanto al servicio y esas promesas si se cumplen o se rompen. Entonces, cada una de esas relaciones claves dentro de ese triángulo del servicio genera una interacción creativa, genera que las organizaciones tienen que formular estrategias en función de sus necesidades y de sus expectativas. ¿En beneficio de quién? Del cliente y la relación de los sistemas físicos y administrativos de la organización para poder atender. Entonces, podemos denominar que para lograr una congruencia entre todo esto que mencionamos aquí,
los resultados se deben de agregar el valor al cliente a través de un liderazgo compartido en todos los niveles de la organización. No solamente que porque es el área de servicio al cliente, ellos son los que tienen la responsabilidad. No. Tienen la responsabilidad desde el encabezado de la estructura orgánica funcional hasta la parte operaria de la organización. Entonces, cada uno de esos cambios dentro de la parte estratégica, dentro de la parte de los sistemas, dentro de la parte de la gente, enfoca su mirada, sus propósitos, digamos que su misión y su visión organizacional en el cliente. Ahora, pero, ¿qué es el cliente? ¿Quién es el cliente, muchachos? Es el activo más valioso para toda empresa, organización. Listo, es el activo más valioso para toda empresa u organización. Muy bien, Nudey. Entonces, el cliente lo denominamos siempre que es la persona que compra los bienes o servicios que vende una organización y como tal es quien debemos identificar y conocer. Eso es lo que es el cliente. Ahora, ¿qué son esas estrategias? Una vez conocido ya lo que es el cliente, debemos de ubicar de la parte demográfica, identificar dónde se ubica, qué es lo que hace, con quién vive, los niveles de ingresos, etcétera, etcétera. Eso hace parte dentro de las estrategias que buscan hoy en día las organizaciones para establecer las orientaciones internas que tienen que ver con el servicio y las externas que tienen que ver con la promesa de ese servicio. Entonces, denominar cada uno de los sistemas desde la parte gerencial, desde la parte de las normas y procedimientos, desde la parte técnica y del sistema humano, se plantean unas preguntas para reflexionar con respecto a este triángulo del servicio. ¿Somos amables con los clientes? ¿Somos amables con los empleados? Entonces, esas dos preguntas generan un clic dentro de toda la parte administrativa de la organización para que a través de un liderazgo compartido en todos los niveles de la organización se agreguen los resultados al valor al cliente. Eso por ese punto. Ahora, una vez establecido, antes de empezar con los momentos de verdad, yo les tengo aquí, muchachos, unas características en cuanto a ese servicio que ustedes la pueden descargar desde la plataforma. Desde la plataforma tenemos unos canales de atención al cliente. Esos canales de atención al cliente los denominamos así: las redes sociales, los chatbots, la parte de los autoservicios, la parte de los mensajes en los móviles, la parte telefónica, la parte asistencia por correo electrónico y la parte en persona tradicional y las preguntas frecuentes. ¿Qué hacen que estos canales de atención al cliente permitan garantizar ese reconocimiento del cliente, esa experiencia con el cliente a través de sistemas tecnológicos que van a complementar cada uno de los sistemas, de las estrategias
de la gente y del cliente. Entonces, dentro de esos canales de distribución, se están diagramando cada una de las interacciones que tienen las organizaciones como estrategias fundamentales a cumplir la satisfacción con el cliente. Para terminar con los momentos de verdad. Pero ¿qué son los momentos de verdad? Momentos de verdad. Dentro de los momentos de verdad tenemos dos identificados, ¿no? Momentos de verdad negativos y momentos de verdad positivos. Pero ahora les voy a mostrar dentro de la plataforma que hay otros tipos de momentos de verdad, pero estos son los que más se generan dentro del, digamos que del enfoque y de los resultados del cliente. ¿Qué son los momentos de verdad? Entonces, el momento de verdad generalmente es una forma de gestionar dentro de las empresas, invirtiendo en esa pirámide jerárquica tradicional, donde hay unos altos mandos ejecutivos y que están en la cima de esa estructura jerárquica y que son los responsables pues de la ejecución y los que tienen ese contacto directo con los clientes. Allí es donde hay un debido crecimiento de los mercados y hay un aumento sustancial de la competencia. Parte fundamental que hoy en día las organizaciones se centran en el cliente y no en el producto. Ojo, centrarse en el cliente más no en el producto. Por obvias razones, dentro de los propósitos organizacionales, es importante tener en cuenta que el producto debe de ser de calidad. Y eso lo hemos mencionado en esas tres variables. Pero que es fundamental que toda organización se centre en el cliente. Entonces, una entidad, una empresa, una organización que esté orientada al producto puede reemplazarse fácilmente por un competidor o la competencia, porque va a ofrecer un producto similar o igual y lo puede ofrecer a un costo menor. Pero ¿qué hace que ese momento de verdad sea positivo o negativo? Esa relación, esa estrecha relación entre conocer e identificar y centrarse más en el cliente que en el producto. Analicemos que dentro de todas las organizaciones, los momentos de verdad están orientados al cliente y que tienen como posibilidades de fidelizarlos de acuerdo al momento en que se generan los ingresos para la empresa en el transcurso del tiempo. Una empresa que está orientada al cliente, que está orientada a esas necesidades del cliente, va a proporcionar empleados de primera línea con autoridad de abordar las necesidades individuales con agilidad, cortesía, amabilidad, respeto y capacidad de llegar a ese tipo de cliente. Entonces, podemos mencionar que todos esos momentos de verdad se plantean
en cualquier instante en que el cliente y la empresa entran en contacto. Entonces, el cliente se forma una idea de la empresa al momento de tener ese contacto. Define la calidad del servicio y hasta la calidad del producto. Entonces, como es un momento de verdad, por sí solo no es positivo o negativo. Ojo, por sí solo no es positivo o negativo. Es la forma en que se maneja ese encuentro. El momento de verdad, entonces, se da cuando el cliente interactúa con la gente, con el sistema y con la estrategia. Lo que convierte en una experiencia positiva o negativa para el cliente es la importancia que la organización tenga e identifique cómo se debe de manejar en cuanto a la atención y en cuanto al servicio con ese cliente. Entonces, lo que podemos decir es que un momento de verdad es el instante en el que el cliente tiene contacto con la organización, ya sea con las personas o las cosas que identifica dentro de nuestra organización. Ahorita hacemos un proceso en donde vamos a mencionar un ciclo del servicio. Entonces, cuando ese cliente vive momentos de verdad negativos, empieza a asociar la mala calidad del servicio, la mala calidad del producto, sin haber entrado en contacto con el producto mismo. ¿Por qué? Porque automáticamente se llevó una mala imagen del servicio. O sea, que no basta tener productos de muy buena calidad, sino que la calidad del servicio es igualmente importante para satisfacer las necesidades de ese cliente. Entonces, dentro de esos momentos de verdad, encontramos parte de un ciclo del servicio. Y dentro de ese ciclo de servicio, digamos que es una representación gráfica a través de un mapa en donde se va a establecer los momentos de verdad a medida en que se experimentan la trazabilidad en los procesos de los clientes y se activa cada vez que un cliente entra en contacto con esa organización. Digamos que para elaborar, para crear, para diseñar este ciclo del servicio, se debe siempre de establecer un círculo en donde hay una forma secuencial que va señalando cada contacto, cada momento en que vive el cliente y va enumerándolos y viviéndolos desde la óptica de ese cliente. A medida de ilustración tenemos un servicio cuando voy a un banco. Un ejemplo. O voy a un centro comercial del que está aquí en el ejemplo. Empieza el ciclo del servicio desde que ingreso al parqueadero, parqueo ese vehículo, entro al centro comercial, me dirijo al módulo de información para preguntar dónde está ubicado el almacén que busco. Busco el almacén según las indicaciones, observo la vitrina del almacén, ingreso al almacén, hablo con el asesor, utilizo el vestidor, salgo del almacén, salgo del centro comercial, ingreso al parqueadero, subo a mi vehículo, salgo del parqueadero e empiezo un nuevo ciclo.
Entonces, determinar que ese ciclo del servicio determina la organización, determina las estrategias que busca enfocar la interacción de la estrategia del servicio, del personal y del sistema, los cuales giran alrededor del cliente en una interacción creativa para mantener un alto nivel de calidad en ese servicio. Entonces, esas condiciones, analizamos los momentos de verdad críticos. ¿Cuáles son esos momentos de verdad críticos? ¿Cómo se identifican esos momentos de verdad críticos? ¿Cuál es el manejo fundamental para mantener al cliente satisfecho? Y eso hace parte desde el área de la gerencia, en donde ubica, en donde genera habilidades necesarias y suficientes para que esa experiencia positiva o negativa con los clientes aumente de posibilidad de que sea solamente momentos de verdad positivos. Confianza en los clientes, lealtad y nuevas compras. Pero para eso también hay que hablar del mal servicio y de los costos que genera. Entonces, aquí dentro de ese mal servicio y los costos que genera, hay que tener en cuenta también los momentos de verdad negativos. Y esto está mencionado en que el cliente toma una determinación acerca de la calidad del servicio o del producto ofrecido por la empresa. Y que cada momento de verdad es una oportunidad de perder o de mantener clientes, dependiendo pues de la atención que se le hubiese dado o que le hubiese dado el funcionario o el empleado al mismo. Entonces, podemos ampliar ese recorrido dentro de esas compañías a través de unas aptitudes del por qué se pierden los clientes. ¿Por qué se puede perder un cliente, muchachos? Por no dar información correcta, verídica. Por no dar información correcta. Me dice, sí, perfecto. Entonces, mire lo que nos menciona ahí la presentación. Señora. No puedes vender. Si no te escuché bien. Okay. Entonces, podemos mencionar que hay actitudes que determinan el mal servicio en torno pues a los clientes, porque giran las compañías es en torno a los clientes. Y un cliente se pierde ¿por qué? Por indiferencia, por negligencia, por abuso, por olvidos, por falta de preparación técnica. ¿Será correcto esa diapositiva? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Sí será que se pierden los clientes por eso? Señor. Claro que sí. ¿Sí? Entonces, del trato que le demos en todos los momentos de verdad, depende la continuidad de ese cliente. Algo tan fundamental y que se los voy a decir así.
es que el trato con el cliente debe de ser genuinamente presentado y no o preparado y no fingido. Hacerlo porque lo debo de hacer. No, es porque me apasiona atender. Es porque lo quiero atender. Entonces, aquí es donde debe nacer de lo más profundo de nuestros valores para que sea sincero, para que el cliente perciba que él es importante y que nosotros como funcionarios también lo somos. Entonces también podemos identificar por qué más se pierden los clientes. Dentro de una estadística podemos mencionar que el 1% es porque se muere. Por eso se pierden los clientes. El 3% porque cambian de domicilio a otra parte. El 5% porque se hacen amigos de otros. El 9% porque por los precios bajos de la competencia. El 14% por la mala calidad de los productos y los servicios. Y el 68% por estas condiciones que ustedes ven acá. Indiferencia, negligencia, abuso, olvidos y falta de preparación técnica. Entonces, mire que esta parte de esas actitudes generan más de la mitad del porcentaje del por qué se pierden los clientes. Entonces, garantizar que esos clientes tengan estrategias en cuanto al servicio, motivar en cuanto a los acuerdos de niveles y que esos acuerdos de niveles estén negociados dentro de esas partes, que sean unas herramientas que ayuden a ponerse en contacto, en acuerdo, en el tiempo de respuesta, en la disponibilidad horaria, en la documentación disponible, en el personal que esté asignado al servicio, en las garantías, en el servicio postventa y en diferentes otras características de ese servicio, también debe de contemplar un mínimo en cuanto a unos elementos, en cuanto a describir el bajo nivel de esos acuerdos, de esos niveles de servicio y en el nivel operativo que también se genera dentro de las organizaciones. Para eso hay que tener bien presente dentro de los acuerdos de nivel de servicio la mejora continua, y esa mejora continua en la parte personal y en la parte empresarial, en donde se busca siempre intervenir de forma oportuna en la mejora de los productos como en el servicio al cliente, ya sea de forma pequeña, a grandes pasos, de manera continua, a grandes transformaciones, como se vaya a determinar, pero que busque hoy en día las organizaciones siempre mejorar. Y para eso tenemos la evaluación del servicio. ¿Cómo evaluamos el servicio? ¿Cómo los clientes perciben de una manera subjetiva y para nada tangible? Y depende del punto de vista de cada persona. Por eso es que se hace importante cuestionar permanentemente la percepción que tienen los clientes sobre la calidad de nuestro servicio. Generar métodos de tabulación, encuestas, libreta de calificaciones, hábitos, ¿para que qué? Para que el cliente tenga donde establecer quejas, peticiones y sugerencias. Entonces, esta libreta de calificaciones, como lo dice ahí, es un instrumento que nos permite recolectar información. ¿Para qué? Para que en esa evaluación del servicio se pueda tabular.
y se pueda llegar a una mejora continua. Dentro de esa libreta de calificaciones debemos de reconocer cuáles son los atributos claves para la calidad del servicio en cuanto al costo, los precios, el cliente, la transaccionalidad, la productividad. Y esos atributos están siempre mencionados en la calidad. Entonces, la disponibilidad, la parte cuantificable de nuestra empresa, la visión que tiene con el cliente, ese objetivo fundamental dentro de ese atributo. La parte de la conveniencia relativa y la importancia de esos atributos. Entonces, es necesario identificar qué tan importante es un atributo para el cliente. ¿Cómo reconocer que esto varía de un cliente a otro? También aquí se puede dar un gran paso a que el cliente tenga una expectativa de que en ese servicio nunca se nos había ocurrido atenderlo de esa manera. O darle un valor agregado de esa manera. Y por último, tabular esos puntajes de nuestro servicio, de nuestro negocio, sobre los atributos. Que una vez que ya conocemos todos los atributos que son importantes para el cliente y que son asignados de peso específico de acuerdo pues al nivel de importancia, asimismo también nos importa conocer la calificación que el cliente asigna a nuestro desempeño frente a cada uno de esos atributos. Entonces, para eso es importante revisar con cierta frecuencia cuáles son esos atributos que siguen siendo los más importantes para el cliente o que ya no lo son. Entonces, la libreta de calificaciones es la herramienta que nos va a impulsar hacia el mejoramiento continuo en cuanto al servicio. Y por último, manejamos lo que es la parte de las quejas y reclamos y sugerencias. Y allí es donde menciona el cliente en su actualidad el entorno en que gravitan todos los intereses de la organización. Entonces, cuando el cliente no se siente conforme, presenta una queja. Cuando el cliente se siente conforme, presenta también una queja y sugiere algo referente a mejorar en el servicio. ¿Cuáles son esos productos que fallan? ¿En qué estamos fallando en el servicio? Cuando el cliente se siente satisfecho, el cliente también genera para la empresa un estándar de satisfacción y reconoce a los funcionarios o a los empleados en la actividad que desarrolló, el quehacer como funcionario, y reconoce la importancia que tuvo ese funcionario con él. Todo ese entorno globalizado genera expectativas para qué? Que factores como principios básicos deben de ser aplicados en cada uno de esos momentos. Saber escuchar. Entonces, escuchar al cliente y analizar detalladamente cuáles son las razones o las justificaciones que éste argumenta. Mecanismos de autodefensa y escuchar sin interrumpir. Saber disculparse. Aquí es cuando se reconoce que se cometió un error o algo resultó mal. Entonces, ofrecer disculpas por ello. Saber preguntar y repreguntar. El saber preguntar es una forma correcta. Es importante desde todos los puntos de vista, ya que primero nos ayuda a comprender aún más el punto de vista que tiene el cliente.
según sus sensaciones, sentimientos, o hacia dónde está enfocado el evento o la circunstancia que está perjudicando el servicio. Y segundo, que debemos demostrarle al cliente nuestro grado de interés y compenetración con el problema en tratamiento. Saber alinearse con el cliente es ponernos en los zapatos del cliente. Cuando manifiesta una inconformidad y qué espera, en primer lugar, sea ser escuchado y comprendido. Saber examinar las opciones, recomendar, preguntarle al cliente qué tipo de solución considera adecuada para resolver ese problema. Y esto se puede lograr siempre y cuando sea a través de preguntas hechas hacia el cliente. Por ejemplo, ¿cómo desearía que su problema fuera resuelto? ¿O cuál sería una solución aceptable para usted? Entonces, cada uno de esas, digamos que esas variables, de esos factores, encaminan a garantizar unos momentos de verdad positivos. Saber otorgar compensaciones por el inconveniente ocasionado. Aquí es donde vamos a demostrar el verdadero interés en conservar al cliente. Una compensación económica, una compensación en especie, no sé, es el mejor remedio en esa instancia para un servicio en que sea adicional, sin costo o un descuento. Eso sería parte de un determinado proceso de compensación. Y que son aspectos que el cliente valora. Y por último, saber personalizar. En la mayoría de los casos, el cliente siempre va a adquirir un producto o un servicio sobre una base emocional. Eso es técnico. Siempre el cliente va a adquirir un producto o un servicio sobre una base emocional. Y eso está más que científicamente comprobado. Siempre que vamos es por las emociones que compramos. Entonces, como es una venta que se interviene a través de un factor emocional, se debe determinar cuál es la adquisición de un producto o de un nuevo servicio. ¿En qué representan las ventas en cuanto a números de los teléfonos de los clientes? En cómo está personalizada la relación comercial con ese cliente y si ese cliente es apreciado dentro de las organizaciones. Entonces, cada uno de esos parámetros conllevan a singularizar los clientes e identificarlos a través de la tipología de los clientes. Entonces, parte fundamental en el desempeño y en la realización de cada una de las expectativas que tienen hoy en día los clientes es garantizar estrategias, condiciones, características, momentos de verdad, prestación del servicio, reconocer el triángulo del servicio, garantizar la seguridad y salud en el trabajo, bueno, etcétera, etcétera. La parte del marketing, sea interactivo, externo, interno, y que esos canales de atención sean los más propicios. Entonces los voy a dejar con un videito para terminar en cuanto a los momentos de verdad. Y con esto finalizamos la sección sincrónica del día de hoy y ya les genero unas preguntas. ¿Listo? Entonces me confirman por favor si se escucha el video. Sí, señor. Listo. Momentos de verdad. Muchísimas gracias.
Los momentos de verdad son todas aquellas ocasiones en las que el cliente entra en contacto con la empresa y se forma una opinión sobre la calidad de esta. Existen 4 tipos de momentos de verdad en el servicio al cliente. Veamos cómo están aplicados en el siguiente caso. Primero, momento de necesidad. Willy debe enviar un sobre con documentos desde la ciudad de Medellín a Bogotá. Los documentos deben estar en manos del destinatario antes de 24 horas. Segundo, momento de investigación. Willy se desplaza a la empresa Entrega Inmediata, que es una empresa de servicios de mensajería ubicada cerca de su lugar de trabajo, pero al llegar a las oficinas de la empresa encuentra que no tienen parqueaderos disponibles, por lo que decide buscar otra empresa. Tercero, primer momento de la verdad o momento de elección. Se desplaza a la empresa Entrega Hora Exacta y pese a que tampoco había parqueadero asignado a la empresa disponible, el servicio de seguridad le permite ubicar el vehículo por un periodo de tiempo en otro parqueadero. Cuarto, verdadero momento de la verdad o momento después de la compra. Al ingresar a la empresa, se encuentra con que hay varios clientes esperando atención. Sin embargo, la empresa tiene habilitado una ventanilla de recepción de envíos catalogados como urgentes. Este servicio tiene un valor un poco más alto que el habitual, pero garantiza la entrega oportuna. Willy tomó este servicio y agradeció por la oportunidad. Listo, chicos. Entonces, decíamos que había momentos de verdad diferentes, ¿cierto? Algunos tipos de momentos de verdad presentados. Entonces, aquí se los voy a relacionar. ¿Qué momentos de verdad en cuanto al inferior a cero se produce un evento que inspira al cliente a pesar en realizar una compra, a empezar a realizar una compra? El momento cero de la verdad, aquí es donde el cliente comienza a investigar un producto. El primer momento de la verdad es donde el cliente está mirando un producto. Segundo momento de la verdad, el cliente compra el producto. El momento intermedio de la verdad, el periodo de tiempo que transcurre desde que el cliente compra un producto hasta que lo recibe. A veces se denomina momento de la verdad absoluto. Y por último, el tercer momento de la verdad, que el cliente da su opinión sobre el producto. Entonces, se desprenden de esas necesidades, de los momentos de verdad positivos y negativos que tienen la relación y la interacción con esos clientes. Muchachos, preguntas, dudas, inquietudes. Instructor Wilson. Señora, Newsday. O sea que pues entiendo yo que el momento de la verdad empieza pues cuando el cliente toma la decisión de hacer una compra. ¿Sí? Claro que sí, Newsday. Entonces, recuerda que mencionábamos dos momentos de verdad. Los momentos de verdad positivos y los momentos de verdad negativos. Entonces, dentro de esos momentos de verdad positivos y negativos, hay que identificar el momento en cuanto a la inferior a cero, en cuanto al cero de la verdad, en cuanto al primer momento, en cuanto al segundo, en cuanto al momento intermedio y en cuanto al tercer momento. Para identificar si el momento de verdad fue positivo o fue negativo. Entonces, esa es la interacción. Quiere decir que cuando yo empiezo el ciclo del servicio, como les explicaba desde el inicio del parqueadero, en donde parqueo, voy a buscar el parqueadero, inicio todo ese ciclo, desde ahí ya estoy empezando a realizar cada uno de los momentos para determinar si ese momento fue positivo o ese momento fue negativo.
Ok, Newsday, perfecto. ¿Alguna otra pregunta? Instructor, yo tengo una pregunta, pero referente a la actividad anterior que tenemos. Claro que sí. Cuénteme, Newsday. Esa actividad es en grupo, pero entonces tenemos que enviarla a cada integrante del grupo o solamente con una persona es suficiente. No, con una persona es suficiente. Solamente es que le hagan una portada en normas APA, pues ustedes ya tienen el formato de normas APA séptima edición, ¿cierto? Sí, señor. Ah, bueno. Le hacen una portada de normas APA en séptima edición y envían el documento. Y ya le califico a todos. Ah, ok. Bueno, el grupo donde estamos nosotros, pues habían más integrantes, pero pues apenas nos reportamos 3, entonces la hicimos entre 3 personas apenas. No hay problema, New Day. No hay problema. Listo. Ok, ¿y hasta cuándo es la fecha de entregar esta evidencia? ¿Hasta cuándo tenemos Eso, plazo? muy buena pregunta. La fecha de entrega es para el día martes 18. Ok, gracias. Con mucho gusto, New Day. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? Bueno, yo hago otra preguntita, instructor. Sí, señora, Lo de la tranquila. evaluación, ¿tenemos cursos de esta semana o sea, cuando lo más pronto que podamos o hay una fecha límite también? La evaluación, pues la evaluación, usted la puede presentar en esos momentos. Como yo les dije, ya vamos desarrollando las actividades porque pues el 17 tenemos auditoría, ¿cierto? Entonces, usted puede presentar la evaluación el 17 porque él automáticamente me genera de una vez la calificación que usted saca. Ah, ok. Yo solamente hago es colocarla en el plan de trabajo concertado y montarla ahí. Ok, instructor, muchas gracias. Con el mayor de los gustos. Bueno, entonces chicos, les agradezco la atención prestada y les deseo una feliz noche para que ustedes también puedan realizar la evidencia de aprendizaje. Recuerde que tienen tiempo de presentarla hasta el martes 18, en donde el lunes 17 explicaríamos la parte de la temática de la seguridad y salud en el trabajo en esta parte de reconocer la parte de los clientes y ya les daría espacio para que ustedes también desarrollaran la otra evidencia y el miércoles nos conectaríamos nuevamente con la sección sincrónica. Deseándoles una excelente resto de noche, que Dios me los bendiga y nada, estamos pendientes entonces de las evidencias. Ok, instructor, muchas gracias. Que pase buena noche. Dios lo bendiga. Igualmente bendiciones para todos.